Cumplo mi primer año, casi, y este es el primer discurso para iniciar unas sesiones que prometen, en mi opinión, ser intensas, interesantes. Así, en un tono calmado y conciliador, muy distinto al que se le ha escuchado en los últimos meses, comenzó el discurso el presidente Gustavo Petro, con el que se inauguraron las sesiones del Congreso, que se inician a partir del 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia, y que también será recordado por cuenta de unos nefastos asesores del presidente como el día en que salió en Colombia, en los cines, la película de la muñeca Barbie, con la que se pretendió hacer un montaje publicitario en la que Petro aparecía convertido en un muñeco rosa, totalmente baladí y superfluo, que rodó en las redes lo suficiente como para causar no solo indignación, sino ataques de risa por lo ridículo. Es la primera vez que Petro realmente tiene tiempo, porque además fue un discurso de los más largos de la historia, de este tipo de inauguraciones de sesiones legislativas. Duró nada más ni nada menos que casi 2 horas, en que explicó cuál era el sentido de su gobierno, el sentido del cambio, y qué significaba este lema de que Colombia era una potencia mundial de la vida. Petro hizo un diagnóstico que es acertado sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Habló de la crisis del capitalismo, de la necesidad de que la humanidad cambie para evitar extinguirse, y sobre la urgencia que hay en países como Colombia, de gran biodiversidad en todas sus áreas, la responsabilidad que tiene precisamente para preservar la vida, el agua. No creo que haya un ápice de todo lo que dijo el presidente Gustavo Petro que no sea cierto. Así muchos medios hubiesen criticado al presidente por su tono apocalíptico y hayan salido a decir incluso las voces de la oposición que le respondieron, como María Fernanda Cabal, que se estaba equivocando, que ni el mundo se iba a acabar, ni Colombia se estaba extinguiendo. Señor presidente Gustavo Petro, Colombia no es potencia mundial de la vida y el mundo tampoco se va a acabar. Cuando los médicos diagnostican una enfermedad y atinan, pues el paciente es el que se beneficia. Pero cuando le atinan a la enfermedad y no encuentran el remedio indicado para curarla, porque se equivocan en la manera de implementar sus conocimientos, ahí es cuando viene el problema. Y eso le pasa a Gustavo Petro. Es muy claro y contundente a la hora del diagnóstico, pero cuando se trata de bajar ese diagnóstico y volverlo política real, es cuando todo se traba. ¿Culpa de quién? Según Petro, siempre que se habla de no poder hacer cambios, Petro tiene un responsable, las élites, que no quieren cambios. Es cierto, muchas élites en general en Colombia no han querido los cambios, pero también es cierto que la hoja de ruta, esa capacidad que tiene el gobierno de generar políticas propias que lleguen a un buen puerto, no se ha visto todavía. Tomemos, por ejemplo, el caso de la justicia ambiental y de la justicia social, que son esos 2 pilares que él ha enunciado en su discurso como las 2 columnas que sostienen el gran cambio de políticas que hay que hacer para evitar que el mundo sucumba por cuenta de esta crisis del capitalismo y la incapacidad de pasar de una economía extractiva a una economía de energías limpias, que es la base
de su diagnóstico, un diagnóstico, repito, totalmente acertado, con el cual yo creo que hasta la derecha está de acuerdo. El problema es el método, cómo se hace esa transición a energías limpias. Y sin que todavía, a pesar de los grandes avances que hemos tenido en los últimos años en materia de acuerdos de paz, hayamos podido sacar de nuestra vida la violencia. En la justicia ambiental me gustaría tocar los siguientes temas. La transición, lo que llamamos la superación de la crisis climática. Es indudable que no podemos reequilibrarnos con la naturaleza si no superamos el principal problema de la humanidad hoy, y que nosotros somos una partecita de eso, pero tenemos que ayudar. Es evidente que Gustavo Petro quiere y pretende cambiar en su gobierno la matriz energética del país para volverla una matriz energética limpia, que no se alimente del extractivismo. La gran pregunta es si era la ministra Irene Vélez, que acaba de salir, la indicada para hacer ese cambio. Una ministra que desde el comienzo desautorizó la propia ciencia y sacó a muchos de los funcionarios que representaban ese valor, el valor del conocimiento de la ciencia, porque consideró que eran tecnócratas y que los tecnócratas no entienden esto del cambio y que en cambio había que reemplazarlos con activistas porque ellos sí sabían que era lo que había que hacer para que las políticas de Petro llegaran a donde tenían que llegar. Con el respeto que me merece Irene Vélez, ella llenó el ministerio de activistas y sacó a la gente que sabía del tema, con la tesis, repito, de que como eran tecnócratas, la tecnocracia había que sacarla de este proyecto, porque no cabía. Si hay algo que el presidente dijo en su discurso es que la ciencia y los científicos son los que han guiado su diagnóstico, y es un diagnóstico correcto. Pero ¿cómo así que a la hora de hacer los cambios y de implementarlos, los científicos y los que saben del tema ya no son necesarios y son reemplazados por activistas? Eso fue precisamente lo que denunció. Antes de presentar su carta de renuncia, la entonces viceministra de Minas, Belisa Ruiz, en una muy buena entrevista que le dio a Cambio. Óiganla. La ministra Irene mintió, sí, y yo tengo la prueba. Introducir personas que no hacen parte del Ministerio de Minas y Energía en las juntas no es entendible para mí. 2, la falta de rigor. Para mí ella dejó de ser una persona con autoridad moral y técnica, una persona que no tiene una moral. Tiene razón el presidente cuando dice que hay que cambiar la matriz extractivista porque, entre otras cosas, cada vez el petróleo va a ser un commodity que se va a vender menos y que va a llegar un momento en que el petróleo, el gas, el carbón, pues no van a ser fuente de nada porque nadie los va a comprar, ningún país los va a comprar. Eso es cierto. Y es cierto también cuando él dice que es necesario transitar a otro modelo de desarrollo basado en la producción y no en la extracción, porque la producción, como él mismo dijo, genera trabajo, riqueza, una riqueza y una producción descarbonizada que es la base de la prosperidad social. Óiganlo. Dijimos en campaña, queremos un tránsito de la economía colombiana del extractivismo hacia la producción. Sin embargo, los problemas comienzan cuando todo eso se baja a la realidad. Porque a pesar de que él mismo en su discurso habló de unas grandes inversiones que se están haciendo en energía solar, en energía eólica, en hidrógeno verde, la gran pregunta es si todas estas inversiones son suficientes como para
lograr hacer esa transición sin traumatismos, o si el país necesita seguir impulsando todavía este modelo caduco, que es el modelo extractivista, mientras se fortalece Colombia como un país productor de energías limpias. Eso no lo sabemos. Hoy todavía no sabemos cómo es esa transición. Si es una transición rápida, que puede ser muy traumática para el país, o si es una transición lenta, coordinada. No sabemos ni lo uno ni lo otro. Se sabe el nombre de la receta, pero no se saben los ingredientes. Petro también acierta en el diagnóstico de que para lograr este cambio tan evidentemente necesario para que la humanidad no sucumba, pues Colombia tiene que activar o reactivar la industria, la agricultura y el turismo. Y que si se reactivan esos tres mundos, este país logra salir de su atraso y cambiar la matriz energética. Y salir de esta sin salida en que nos puso la crisis del capitalismo en el mundo. Por cuenta de que el mundo está acabando con la naturaleza y con sus recursos. Sin embargo, todavía no sabemos, faltan 3 años, pero todavía hasta el día de hoy no sabemos cómo es que es ese camino para reactivar la industria nacional, para activar también la agricultura, para acabar con la ganadería extensiva y para incrementar el turismo, sobre todo si no podemos controlar el tema de la violencia y de la inseguridad, que está en alza. Como bien se lo recordó María Fernanda Cabal, cuando dijo casi cínicamente que era un absurdo que Petro dijera que somos una potencia mundial de la vida, cuando en Colombia se siguen asesinando líderes sociales y se asesinan excombatientes de las FARC. Lo sorprendente es que ahora sea la oposición del Centro Democrático, que poco le importaban, y estas muertes las que hoy desde la oposición se las recuerden. La buena noticia en medio de todo esto es que ahora al Centro Democrático sí les importan las masacres y las reconocen. Antes ni siquiera las reconocían. Acuérdense cuando ellos no hablaban de masacres sino de asesinatos colectivos. ¿Cómo cambian las cosas? Al contrario, hoy Colombia enfrenta el peor estallido de violencia en muchos años. En estos momentos hay enfrentamiento en Argelia, Cauca. Llegan unas fotos tenebrosas de cadáveres en Puerto Guzmán, Putumayo. Se dice que más de 30. Acaban de lanzar una segunda granada en Jamundí Valle, en las goteras de Cali, donde la coca inunda, porque este sí es un país que se llenó de coca. En materia de reforma agraria, Petro también acierta. Claro que es importantísimo que para que un país pueda tener prosperidad social y vea su democracia fortalecida, es necesaria una reforma agraria. Él la tiene clara y sabe que si la hace en su gobierno sería el comienzo, pues, de una nueva vida para el agro, que ha sido tan golpeado y que ha vivido sometido a las leyes feudales. Sin embargo, en su gobierno, y él mismo lo dice, solo ha podido entregar 30.000 hectáreas de las 3 millones que el Estado acordó que debía entregarle a los campesinos, según lo firmado en el acuerdo de las FARC. La mayoría de estas 30.000 que han entregado han sido compradas a los dueños de las tierras. Y aunque en este caso sí hay ya una hoja de ruta mejor diseñada, evidentemente hay una lentitud muy preocupante, que debería haber prendido ya todas las alarmas, si es que el gobierno de Gustavo Petro quiere pasar a la historia como el gobierno que hizo la reforma agraria en Colombia.
Y por último está otro de los diagnósticos acertados de Gustavo Petro, que le falta todavía el método. Él ha dicho, y muy claro, que estamos ante una nueva fase de la violencia en Colombia, porque se acabó la guerra entre la insurgencia y el Estado, que venía de la Guerra Fría y que hizo de la lucha armada pues una lucha que en Colombia fue la fuente de muchas insurgencias y de muchas guerrillas, entre ellas la de la M-19, la guerrilla a la cual perteneció Gustavo Petro. Él ha dicho muchas veces que esta época ya pasó, que se acabó, porque hoy los grupos armados no se quieren ya tomar el poder, sino que quieren es controlar el territorio y someter a la población civil a sus caprichos, porque su principal objetivo es el control de las rentas ilícitas y no la toma del poder. Óiganlo. Es la violencia por la codicia y la riqueza, por las rentas. Es la guerra por las economías ilícitas. Los actores son diferentes. Así recuerden y tengan ecos de pasado, como la anterior fase de la violencia tenía ecos de la época de los liberales y los conservadores. Pero esta es diferente. Esta tiene que ver con un control territorial y de riqueza, no con la toma del poder. Según Gustavo Petro, se está llegando a un momento muy importante, a un cruce de caminos, en donde se junta el fin de la fase de la lucha de la insurgencia contra el Estado y la presencia cada vez más evidente de grupos armados que controlan territorios porque quieren el monopolio de las economías ilícitas, con un nuevo ingrediente, con el hecho de que la cocaína, que ha sido la droga que ha dominado el mercado ilegal, está dejando de ser la droga que consume el mundo y está siendo reemplazada por el famoso fentanilo, una droga que se produce de manera química y que está causando, entre otras, una de las peores epidemias que se hayan conocido en la sociedad americana. Epidemia que parecería que va a extenderse al mundo. La geografía del mercado de las drogas varió porque el consumo en los Estados Unidos cambió de estructura, de mal en peor. De la cocaína pasó al fentanilo. La cocaína mataba a 3,000 norteamericanos por sobredosis anualmente. El fentanilo está matando 100,000. Porque hay evidencias de que el mercado ilegal de la droga está cambiando en el mundo. Primero, pues porque aquí estamos viviendo una superproducción de la hoja de coca que nunca habíamos vivido y de la pasta base. Según Gustavo Petro, cada vez son menos los aviones que salen con cocaína. Y eso, aunque ha producido un deterioro social en las regiones cultivadoras de coca, como lo estamos viendo en Putumayo, en Caquetá y en el Guaviare, lo que abre también es una ventana histórica para que Colombia no solamente cambie la política contra las drogas, una política también desueta, diagnóstico que Gustavo Petro ha hecho de una manera muy, muy inteligente, sino que permite también la posibilidad de que Colombia haga un acuerdo nacional para cerrar las filas a la violencia. Un acuerdo nacional que, según él, como él lo explicó, no puede ser solamente un acuerdo entre el Estado y la guerrilla del ELN, sino que tiene que ser un acuerdo entre todas las partes de la sociedad. Escuchémoslo. La paz total, por tanto, implica un territorio incluido, una sociedad incluida, una disminución sustancial de la desigualdad social, una sociedad donde la juventud toda pueda sentir que tiene un futuro, el muchacho y la muchacha, el negro, el indígena,
El que vive allá en Córdoba, en Sucre, o en La Guajira, o en el Chocó, o en el litoral pacífico, o en Leticia, o en el barrio popular de Bogotá, allá en Usme, Bombosa. Unas condiciones mayores de equidad social nos pueden llevar a la paz. Hay una ventana de oportunidad. Yo creo que es el momento de la reforma social. Yo creo que es el momento, sin que sabemos lo podamos conseguir de la noche a la mañana, en que esta sociedad sea más igualitaria. Por tanto, es el momento de un acuerdo nacional. Pero de nuevo volvemos al tema de la diferencia que hay entre el diagnóstico y la realidad. El diagnóstico está claro, impecable, diáfano. Pero ¿cómo diablos volvemos eso realidad? ¿A través de la paz total y de todas sus mini paces que todavía no se han cristalizado? ¿A través de los avances que se han hecho en la mesa de diálogos con el ELN en materia de participación política y de cese al fuego bilateral? Pregunto, ¿cómo va a hacer el gobierno para evitar que esos dos acuerdos avancen sin que se le abra paso al proselitismo armado? Debido a que es evidente que en octubre las elecciones van a marcar un hito en el territorio y que eso va a impactar de alguna manera los acuerdos que se vayan a hacer con el ELN. Y por último está otra vez el tema sobre la mesa del Acuerdo Nacional, que es una buena noticia para el país. Una palabra que el presidente había sacado de su narrativa y de sus discursos en los últimos meses. No habíamos vuelto a oír nada del Acuerdo Nacional porque los discursos se habían radicalizado y se había impulsado a los activistas y se había apelado a la calle, al petrismo, cosa que de hecho polarizó el país y alejó a la nación del acuerdo político. Él mismo rompió en pedazos su propia coalición hace unos meses, porque no resistió la discusión en torno a sus reformas, sobre todo en torno a la de la salud, que es la que más discusión tuvo. Oigan lo que dice de nuevo el presidente sobre el Acuerdo Nacional. Un acuerdo nacional afuera en Colombia, sí, en la sociedad, y un acuerdo que pasa por el Congreso de la República, no lo excluye. El Congreso de la República es la expresión condensada, puede serlo, del acuerdo nacional, que se tramita aquí a través de la ley y de la reforma. La ley y la reforma que tiene que ver sobre salud, que tiene que ver sobre el mundo laboral y las pensiones, como hasta ahora viene, pero que ahora tendrá que ver con los servicios públicos, con la minería, con la educación, y seguro que tendremos muchísimos temas más. Yo le convocaría al país al acuerdo nacional en esos términos, hacer realidad la paz, acabar la fase de la guerra, de la insurgencia con el Estado, y a no dejar prosperar la tercera violencia que ya viene, que ya está, el de las economías ilícitas y las bandas armadas pululando por todas partes, a no permitirle que crezca a través de este acuerdo nacional de justicia social y justicia ambiental que puede condensarse en el Congreso de la República alrededor de las reformas que Colombia necesita. Colombia, potencia mundial de la vida, es eso. La gran pregunta es cómo va a ser ese acuerdo nacional, con quién lo va a hacer, cómo se va a discutir, si tiene o no paciencia para atravesar puentes, como él mismo lo dice. En su discurso de toma de posición, el presidente dijo exactamente que su gobierno iba a ser un gobierno de puentes. En algún momento eso se cambió y ese discurso se evaporó y se cambió por un discurso radical que desde luego alejó y sigue alejando cualquier acuerdo nacional. ¿Cómo es esa hoja de ruta? Tampoco la sabemos. Ni si va a durar este acuerdo nacional hasta la próxima bronca. Hace ya casi un año, el presidente Gustavo Petro dijo lo siguiente, que si en el primer año de gobierno no pasaban las reformas,
la vida de su gobierno se le complicaría y el cambio se volvería una ilusión. No creemos que se puedan aprobar proyectos de esta magnitud después del primer año. O lo hacemos en este año con el viento a favor, o después la historia nos manda hacia otros lares. Ya ha pasado un año y es hora de pasar del diagnóstico acertado y válido a la realidad, a las políticas que funcionan en territorio, a la ejecución. Y eso todavía no ha sucedido. Gustavo Petro le abrió la ventana a la palabra ilusión en Colombia, pero si no es capaz de bajar su diagnóstico al planeta Tierra y nos quedamos solo en las ideas grandilocuentes y en los pensamientos sobre el futuro de la humanidad y los diagnósticos insondables sobre la crisis del capitalismo, la ilusión se puede convertir en una gran frustración. Se ha llegado la hora de ejecutar, de hacer, de bajar las cosas al terreno de la praxis y de liderar dentro del Estado esos cambios. Todavía esa ventana no se ha cerrado, pero el tiempo se le agota. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Óscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.